Normalmente cuando pensamos en la conquista española de América, imaginamos un conflicto entre europeos e indígenas. Después de todo, esto es lo que nos dice específicamente Conquista Española de América. Sin embargo, dentro de este extenso y muy heterogéneo periodo, pasa de todo. Hay definitivamente grandes conflictos, guerras entre europeos e indígenas. También hay conflicto entre indígenas que apoyaban a los europeos y otros que luchaban contra ellos. Y también hay guerra entre los propios europeos. Este es un aspecto menos conocido acerca de la conquista de América, pero refleja y nos da a entender una característica fundamental de este proceso. El esfuerzo de conquista americana por parte de los europeos está motivado pura y exclusivamente por el beneficio personal, por intereses propios. Y cuando estos intereses son contrapuestos, los conquistadores entran en conflicto. El caso más conocido acerca de conflicto entre conquistadores va a ser el tema central del capítulo de esta semana, y va a estar protagonizado por dos socios, dos amigos transformados en rivales, Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Y el interés contrapuesto también va a tener nombre y apellido, y ustedes lo conocen bien: la capital de los incas y ciudad más rica del Tahuantinsuyo, Cusco. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. El conflicto entre los conquistadores, que va a derivar en una gran guerra civil en América, tiene su origen en la propia concepción de la campaña de conquista contra el Imperio Incaico. Pizarro se había enterado de que al sur del territorio donde estaba había un imperio de enorme riqueza, y desde el vamos había planeado realizar esta campaña por sus propios medios, financiarla y conseguir todo el rédito posible. Sin embargo, Pizarro desde el principio también entiende que no va a poder hacer esto solo, no disponía de tantos recursos y tienen que buscar socios, consiguiendo a otro conquistador llamado Diego de Almagro y también a un sacerdote llamado Hernando de Luque. Los tres socios organizan la campaña, que es dirigida por Pizarro, es asistida por Almagro y cuyas cuentas son controladas por Luque. Y de esta manera se inicia el proceso de conquista del Imperio Incaico. Ahora bien, durante los primeros años, la campaña es un desastre, a tal punto que los gobernadores americanos impiden a Almagro y Pizarro encarar una nueva expedición. Pizarro va a viajar a España y se va a entrevistar con el mismísimo rey Carlos I, con el fin de conseguir un permiso para continuar con su intento de conquista. La corte hispánica le confiere a Pizarro el permiso para continuar y aparte le otorga una serie de títulos y honores. Y cuando Pizarro vuelve a América, sus socios le preguntan, bueno, ya que él había conseguido tantos títulos, ¿qué había conseguido para ellos? Y Pizarro dice que nada, excusándose en que el rey había preferido otorgarle todos los beneficios a él. Lo más probable es que Pizarro quisiese monopolizar todos estos beneficios, porque en el fondo tenía la ambición de ser el gran conquistador del Perú. Y con esto, la relación entre Pizarro y Almagro se empieza a romper. La campaña sigue y es muy exitosa. Pizarro consigue hacerse con el control del Tahuantinsuyo, gracias a la captura del Zapa Inca Atahualpa. Y en el momento en el cual Pizarro ya estaba consolidando su dominio sobre el Imperio Incaico, Almagro y otros conquistadores se hacen presentes en Cajamarca, ciudad donde se encontraba Pizarro, y le exigen continuar con la conquista. Pizarro ya se había vuelto extremadamente rico, ahora era el turno de ellos. Pizarro, con el fin de proseguir la conquista del Perú, hace ejecutar al Zapa Inca Atahualpa y nombra a uno propio, y a partir de este momento, la situación que parecía controlada, la conquista que parecía haber sido tan fácil, se va a transformar en un caos. Los incas, sobre todo aquellos allegados a Atahualpa, van a empezar a resistir activamente el dominio español, y mientras tanto, Almagro consigue para sí mismo, por parte de la corona española,
el gobierno del territorio que quedaba justo al sur de aquel que había sido otorgado a Pizarro. La línea divisoria entre ambos territorios pasaba por algún lugar cerca, muy cerca de la ciudad de Cusco, principal ciudad del Tahuantinsuyo. Para Pizarro, pasaba por el sur y por ende Cusco era suya. Para Almagro, pasaba por el norte y por ende la capital del Imperio Incaico le correspondía. Los conquistadores no se van a poner de acuerdo y esta situación va a derivar en que Almagro tome posesión de la ciudad deponiendo a las autoridades nombradas por Pizarro. Este primer momento de casi guerra civil se soluciona gracias a que Pizarro ofrece a Almagro enviar un mensaje a la corona española para que dirima las diferencias entre los conquistadores. Y también Pizarro sugiere a Almagro que, mientras tanto, y ya que no tenía nada para hacer, se dirija al norte del actual país de Chile, territorio que estaba dentro de la jurisdicción de Almagro, donde, según se rumoreaba, había una increíble cantidad de riquezas. Almagro, cuya motivación principal era conseguir riquezas, acepta y deja Cusco, emprendiendo una expedición a Chile. Ahora bien, después de que Almagro deja Cusco, estalla en el territorio de Pizarro la gran rebelión inca, encabezada por Manco Inca. Esta rebelión va a llevar a las fuerzas de Pizarro al límite y los españoles finalmente van a emerger victoriosos. Pero mientras las fuerzas de Pizarro estaban ocupadas luchando contra las fuerzas de Manco Inca, Almagro vuelve de su expedición a Chile. Habían pasado 2 años y no había conseguido nada de riqueza. El norte de Chile era un desierto vacío. Almagro sentía que lo habían estafado, sentía que lo habían hecho perder el tiempo y ahora planeaba recuperar lo que consideraba suyo por derecho. Entonces, enterándose que se había producido una gran rebelión inca, se dirige directamente hacia Cusco y una vez más depone a las autoridades puestas por Pizarro, en este caso 2 de sus hermanos, Hernando y Gonzalo, y se proclama gobernador de la ciudad. Mientras esto sucedía en Cusco, Pizarro se encontraba defendiendo Lima, por ese entonces llamada la Ciudad de los Reyes, del asedio de las fuerzas de Manco Inca, y por ende no se entera de que Almagro había capturado la ciudad. Pero viendo que no estaba recibiendo noticias de Cusco, y siendo que la última información que tenía era que la ciudad estaba rodeada por un enorme ejército incaico, Pizarro se preocupa y entonces decide enviar una fuerza de rescate. Los soldados que envía Pizarro, capitaneados por Alonso de Alvarado, empiezan a marchar hacia Cusco y unos kilómetros antes de llegar a la ciudad se van a enterar de la verdad. Cusco no había sido capturada por las fuerzas de Manco Inca, sino por las fuerzas de Diego de Almagro. Al enterarse de esta situación, las tropas de Alvarado le piden a su comandante volver a Lima, pero Alvarado decide que ya que están ahí, van a enfrentarse al que consideraban un traidor. Almagro también se entera de la presencia de las tropas de Pizarro cerca de Cusco, y entonces se ofrece a negociar, pero Alvarado le dice a Almagro que él solo va a negociar con permiso de Pizarro, si no, no hay nada que hablar. Se generan de esta manera 2 fuerzas políticas diferentes dentro del Tahuantinsuyo español, los almagristas por un lado y los pizarristas por el otro. Almagro, viendo que no tenía otra opción, decide salir de Cusco con su ejército y marcha hacia la posición de Alvarado, el cual asume una postura defensiva, estaba cómodo en su posición y contaba con más o menos el mismo número de tropas que Almagro. Pero esta confianza le va a costar cara, porque lo que no sabía Alvarado es que Almagro no solo lo había contactado a él, sino que también había contactado a un número de sus hombres, los cuales se muestran dispuestos no solo a negociar, sino a cambiar de bando. Almagro pone a Rodrigo de Orgóñez al mando de sus fuerzas y los hace marchar al encuentro de las fuerzas pizarristas. Los 2 contingentes españoles se van a encontrar en lo que se conoce como la Batalla de Abancay, primer combate oficial de la Guerra Civil de los Conquistadores. En este combate, las fuerzas pizarristas, con Alvarado a la cabeza, son totalmente derrotadas, principalmente gracias a los traidores que en el medio del combate se dan vuelta y atacan a los que habían sido sus aliados. El propio Alonso de Alvarado es tomado prisionero y es enviado a Cusco,
donde se encuentra a Hernando y Gonzalo Pizarro, también capturados por Almagro. Después de la batalla de Abancay, todo el mundo sabía que Cusco estaba sólidamente en manos de Almagro, y ahora Almagro se veía a sí mismo en una posición de fuerza, y entonces empieza a considerar que tal vez sea una buena idea conquistar Lima, ya que era el centro de poder español en el Tahuantinsuyo. Almagro entonces abandona con sus fuerzas la capital incaica y empieza a marchar hacia Lima. En Cusco quedan como prisioneros Gonzalo Pizarro y Alonso de Alvarado, cosa que se va a transformar en un error por parte de Almagro, ya que ambos se escapan de prisión al poco tiempo y se dirigen a toda velocidad hacia Lima. Por otro lado, Hernando Pizarro es obligado a marchar junto a Almagro en el camino rumbo a Lima. Parece que la marcha para Diego de Almagro es bastante tranquila e inclusive cuando llega a la costa del Pacífico va a fundar su propia ciudad, la cual va a llamar Villa de Almagro, y se va a situar en el territorio de la ciudad incaica de Chincha. Mientras Almagro estaba en Chincha, le llega una carta procedente de Pizarro. En esta carta, el conquistador ofrecía a Almagro someter su disputa al arbitraje del fraile Bobadilla, con el fin de solucionar este conflicto de manera pacífica. Almagro acepta, y entonces se organiza una reunión. Parece ser que el arbitraje no es satisfactorio para ninguna de las partes, y entonces se genera un conflicto que termina literalmente en un altercado. Y muy insatisfecho por esta situación, Almagro va a montar su caballo y se va a ir al encuentro de sus tropas. El fraile Bobadilla termina su arbitraje in absentia, ya que no se encontraban ni Pizarro ni Almagro, y llega a la conclusión de que Pizarro tenía toda la razón. Los almagristas montan en cólera y no aceptan el fallo. Pizarro, sabiendo que esta situación iba a pasar, ofrece entonces a Almagro una tregua de buena fe, y también ofrece volver a contactar a la corte hispánica para que envíen un emisario para que dirima sus diferencias. Lo único que Pizarro pide a cambio es la liberación de su hermano Hernando, a quien además se compromete a enviar a España. Almagro, viendo que tenía todas en contra, acepta, y entonces Pizarro hace su jugada. En vez de enviar a su hermano Hernando a España como había prometido, lo pone al mando de tropas y lo envía directamente a Cusco para retomar la ciudad, que sabía que le pertenecía por derecho. Almagro se entera y empieza a encarar también hacia Cusco. Se produce una carrera. Almagro sabía que si tardaba demasiado tiempo, las fuerzas de Pizarro iban a llegar antes e iban a tomar posesión de Cusco, y entonces toda su campaña se iba a venir abajo. Por ese motivo, hace marchar a sus tropas en marcha forzada. Pero el tema es que Hernando Pizarro no estaba tan apurado, y en vez de dirigirse directamente a Cusco, pasa por un valle donde deja que sus tropas descansen, se repongan, y una vez que las tropas pizarristas están de buen ánimo y están descansadas, ahí sí se dirigen a Cusco. Las fuerzas pizarristas divisan Cusco a inicios de abril del año 1538. Las fuerzas de Almagro habían llegado a la ciudad unos días antes, y al ver a sus enemigos se disponen al combate. Las dos fuerzas se encuentran en Cachipampa, al sur de Cusco, y se disponen a combatir en una batalla que va a ser conocida como la Batalla de las Salinas. Pese a la aparente ventaja que tenían los pizarristas por haber descansado unos días más, la batalla va a ser muy complicada para ambos bandos, pero al final las fuerzas almagristas se van a venir abajo cuando su comandante Orgóñez sea capturado y ejecutado. Diego de Almagro, que presenciaba el combate desde una colina, va a intentar escapar hacia Cusco, pero en el camino va a ser capturado por Alonso de Alvarado, quien lo lleva ante Hernando Pizarro, el cual lo toma prisionero y después le realiza un juicio sumario y lo ejecuta ahorcándolo en su celda. Se cuenta que Francisco Pizarro no tenía ni la más mínima idea de que su hermano había mandado a ejecutar a Diego de Almagro, quien había sido su amigo y también había sido su rival. Y cuando Pizarro finalmente se entere de la muerte de Almagro, se cuenta también que va a entrar en una profunda depresión. Ahora bien, con la muerte de Diego de Almagro, los pizarristas habían ganado la guerra civil, pero los conflictos no terminan acá. Diego de Alvarado, un convencido almagrista,
viaja a España, donde hace una denuncia contra Francisco Pizarro y sus hermanos, a quienes acusaba de haber asesinado a Diego de Almagro. Francisco Pizarro responde enviando a su hermano Hernando a la península ibérica para que defienda su causa. Parece ser que en el medio del juicio, Diego de Alvarado aparece muerto, y entonces Hernando Pizarro va a ser encontrado culpable del asesinato de Diego de Almagro y también de Diego de Alvarado, siendo puesto en prisión primero en el Alcázar de Madrid y después en el Castillo de la Mota, donde va a pasar en prisión los siguientes 20 años. Mientras tanto, en América, las dinámicas de poder entre pizarristas y almagristas habían cambiado por completo. Ahora los pizarristas se encontraban en una posición de poder y los almagristas habían quedado sumidos en una profunda miseria. Hay una facción de almagristas comandada por Diego de Almagro el Mozo, un hijo homónimo de Diego de Almagro, que es llamada los Caballeros de la Capa, porque se decía que entre todos eran tan pobres que compartían una sola capa. Los Caballeros de la Capa juran venganza y planean llevarla a cabo, asesinando a Francisco Pizarro. De esta manera se empieza a gestar un complot, el cual se va a llevar a cabo el 26 de junio de 1541. Ese día, los Caballeros de la Capa asaltan la residencia de Francisco Pizarro, donde el conquistador se encontraba almorzando con amigos. Parece ser que Pizarro es avisado justo a tiempo y puede retirarse a su habitación y armarse como es debido. Mientras tanto, sus invitados huyen de su casa y solo algunos se quedan a defenderlo. Pizarro combate contra aquellos que estaban intentando asesinarlo, quienes luchaban al grito de "que viva el rey, muerte al tirano". Y si bien se cuenta que Pizarro combate valerosamente, finalmente va a ser atravesado de una estocada en el cuello y va a caer. Pizarro no muere en el acto, sino que otro de los conspiradores va a tener que finalizarlo con un jarronazo en la cabeza. Ese día, el gran conquistador Francisco Pizarro, quien había protagonizado la conquista del mayor imperio americano de la historia precolombina, muere. Los conspiradores nombran a Diego de Almagro el Mozo como nuevo gobernador del Perú. El problema es que la corona hispánica nombra a su propio gobernador del Perú, y entonces se va a generar una nueva guerra civil, ahora entre americanos y europeos. Pero eso es historia para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos, pero tienen ganas de ayudar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o también transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Por último, quiero agradecer especialmente a los miembros del canal, quienes ayudan a que yo pueda seguir haciendo nuevos capítulos todas las semanas. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.